Muy buenos días, querida iglesia. Un placer una vez más estar delante de ustedes este sábado con el propósito de repasar lo que hemos estudiado durante la semana en la lección de escuela sabática. El tema del día de hoy se titula La unidad de las Escrituras y como de costumbre lo vamos a dividir en tres partes. Parte número 1, la palabra de Dios en diferentes épocas. La parte número 2, Jesucristo, los apóstoles y el Antiguo Testamento, y la parte número 3 será la unidad de las Escrituras. El texto principal para el estudio del día de hoy, por supuesto, se encuentra en Mateo capítulo 4, verso 4. Leamos. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Comencemos. La palabra de Dios siempre ha estado presente en este planeta. La palabra, de acuerdo a Isaías 48, siempre ha sido eterna. Siempre el Creador nos ha estado hablando de diferentes maneras y en diferentes épocas también. Por ejemplo, miremos el diagrama. Número 1, por ejemplo, en la época de los reyes, la palabra de Dios pues eran los escritos de Moisés. En ese tiempo su Biblia era Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Es más, se incluía también la palabra de los profetas elegidos por el Creador. Luego pues ya vamos al número 2, vinieron los días en los cuales el Señor Jesucristo nació. En esa época, en el primer siglo, la palabra de Dios era el Pentateuco, los escritos de Moisés, los 5 primeros libros, los salmos, o también llamados escritos, y por supuesto también estaban los libros escritos por los profetas, o los libros proféticos. Y por supuesto, también se incluía la voz de los profetas. Recordemos que en el primer siglo también hubo profetas. Es más, paralelamente al Señor Jesucristo hubo un profeta llamado Juan el Bautista. Ya para fines del primer siglo, número 3, sigamos mirando el diagrama, el Antiguo Testamento continuaba siendo considerado la palabra de Dios. No solo eso, se incluyó también las enseñanzas del Señor Jesucristo, la que les había enseñado a sus apóstoles. Y según 2 de Pedro, capítulo 3, versos 15 y 16, los escritos de Pablo también a fines del siglo I ya estaban siendo considerados como inspirados. Hoy en día, ¿cuál es la palabra de Dios? Bueno, nosotros lo tenemos de manera escrita y la palabra de Dios incluye el Antiguo y el Nuevo Testamento. Todos los 66 libros de la Biblia son inspirados. Además, de hecho, está la voz profética de la señora White. Con todo, la autoridad máxima entre las escrituras y la voz de un profeta siempre será la escritura. En realidad, todos los profetas tenían que someterse a la palabra escrita de Dios. Igualito pasó en el primer siglo, igual pasó en la época de los reyes, y también pasa con nosotros. Siempre la palabra de Dios será la norma principal, única, para la iglesia, para el pueblo de Dios. La siguiente declaración es pertinente, es muy importante y debemos tenerla en cuenta. Leamos, por favor. La palabra de Dios siempre ha sido considerada autoritativa, autorizada e histórica. Autoritativa en el sentido de que era determinante para saber qué creer y cómo vivir. Autorizada en el hecho de que Dios eligió quiénes iban a ser sus portavoces, en este caso los profetas. Finalmente, histórica, porque todo lo registrado en ella realmente sucedió. La palabra de Dios siempre ha estado en esta tierra, repetimos, pero lo más importante es de que siempre ha sido considerada autoritativa, la que rige el estilo de vida de los hijos de Dios. No solo eso, como se acaba de leer, también era considerada autorizada, porque el Señor eligió a sus profetas para que escriban su palabra. Y finalmente, pues, era considerada histórica,
porque todo lo que registra la Biblia, todos esos hechos que registra, sí sucedieron. Así que es muy importante que tengamos en cuenta esos tres elementos. La palabra siempre ha estado presente y siempre ha sido autoritativa, autorizada y también histórica. Tengamos en cuenta estos elementos porque son muy importantes para la interpretación de la Biblia. En cuanto a la revelación e inspiración de la palabra, cuando uno va al Nuevo Testamento, sí o sí vamos a tener que resaltar las enseñanzas del Señor Jesucristo y también la labor profética que cumplieron varios profetas al escribir ciertos libros o todos los libros del Nuevo Testamento, incluyendo ciertos apóstoles. La pregunta es, ¿cuál es la relación entre el Señor Jesús, los profetas, los apóstoles del Nuevo Testamento con el Antiguo Testamento? Para eso vamos a mirar los siguientes diagramas. Miremos el primero. Como vemos, el Antiguo Testamento para el Señor Jesucristo fue el fundamento de su profesión de fe y estilo de vida. Hablamos de profesión de fe a lo que uno cree y nos referimos al estilo de vida a lo que uno vive o practica o aplica lo que cree. Entonces, el Antiguo Testamento registra una profesión de fe revelada por Dios y también presenta un estilo de vida. Pues bien, lo registrado en el Antiguo Testamento fue el fundamento para el Señor Jesucristo. Y como sabemos, el Señor Jesucristo llamó a apóstoles. Y ese mismo fundamento que era el Antiguo Testamento para el Señor Jesucristo, lo transmitió a los apóstoles y por supuesto el Espíritu Santo también inspiró a los profetas del Nuevo Testamento para que el mismo fundamento que tuvo el Señor Jesucristo sea también el de ellos. O sea, tanto el Señor Jesús, los apóstoles que escribieron y en realidad que siguieron a Jesús, y también los profetas que escribieron los libros del Nuevo Testamento, estos tres grupos de personas se fundamentaron, todos ellos, en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, leamos las declaraciones que están en la parte inferior del diagrama. Las creencias, llamadas también doctrinas o profesión de fe del Señor Jesús y de los profetas del Nuevo Testamento, fueron las mismas registradas en el Antiguo, pero ahora entendidas desde la luz de Cristo o desde una perspectiva cristocéntrica. No solo eso, en la parte práctica o el estilo de vida, el aspecto moral o el estudio o el estilo de vida del Nuevo Testamento también tiene como fuente el Antiguo. En el Nuevo, la moral tiene como base los 10 mandamientos registrados, ¿en dónde? En Éxodo 20. ¿Y dónde está Éxodo 20? En el Antiguo Testamento. Por lo tanto, tanto Cristo, los apóstoles, como los profetas en el Nuevo Testamento tuvieron como única fuente lo registrado en el Antiguo Testamento. Para ser aún más específico, vamos a detallar ciertos elementos para ampliar más en qué consistió dicho fundamento. Miremos por favor el siguiente diagrama. Por ejemplo, los apóstoles, hasta el mismo Señor Jesús y los profetas en el Nuevo, creyeron de que el Antiguo Testamento era la voz divina. Fue considerado el Antiguo como la palabra de Dios. Lo escrito por un profeta en el Antiguo era considerado la voz de Dios. Cuando un profeta hablaba o una persona leía lo que había escrito un profeta, era como escuchar o leer al mismo Dios. Y esto se evidencia, por ejemplo, en Mateo capítulo 19, versos 4 y 5. Leamos. Él respondiendo les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y mujer los hizo? Y dijo:
Por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Aquí el Señor Jesucristo, al momento de recordar e interpretar correctamente lo del matrimonio de Génesis capítulo 2, señala primero de que a través de Moisés Dios había dicho. O sea, en esta declaración Jesucristo, el que habló, y Mateo, el que escribió, hacen un paralelismo entre la voz de Moisés, el que escribió Génesis capítulo 2, verso 24 sobre todo, con la voz de Dios. O sea, aquí cuando Jesucristo dio esa declaración, estaba diciendo que lo que había escrito Moisés, como dicen los autores de la lección de escuela sabática, en realidad lo había dicho Dios. En facilito, escrito de Moisés igual a voz de Dios. Así era en realidad. Lo que el profeta enviado por Dios escribía era considerado la voz de Dios. Es por esta razón que en la época de Cristo, hasta él mismo inclusive, todo lo que se había escrito en el Antiguo Testamento era voz de Dios, de nadie más. Continuemos mirando el diagrama. Repetimos en cuanto al estilo de vida, el fundamento de los personajes del Nuevo Testamento fue el Antiguo Testamento, específicamente lo que está en Éxodo 20, en Deuteronomio 5, que son los 10 mandamientos. Continuemos. Ellos también se dieron cuenta, percibieron correctamente de que el Antiguo Testamento tenía autoridad. Era la autoridad máxima en lo que ellos iban a creer y en su diario vivir. Es más, la palabra les daba autoridad para enseñar y exhortar. Así de sencillo. Sigamos. Creencias. Todo lo que Jesucristo, los apóstoles creían y enseñaban estaba registrado en el Antiguo Testamento. Ellos no se iban a otro libro. Es más, ya había tradiciones que iban en contra de la palabra. Existían los famosos libros escritos por otras personas no inspiradas, pero a pesar de eso, el Señor Jesús, los apóstoles y los profetas solo se sometían al Antiguo Testamento, porque repetimos, ellos consideraban y lo hacían correctamente que era palabra de Dios. Finalmente, cuando ellos querían defender la sana doctrina, ¿a dónde recurrían? También al Antiguo Testamento. Y como ejemplo tenemos al Señor Jesucristo cuando estuvo con Satanás en el desierto. Por ejemplo, leamos Mateo capítulo 4. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ante la primera tentación, Jesucristo tuvo una genial idea. Para responder a Satanás, se fue al Antiguo Testamento. Para presentar una defensa, recurrió al Antiguo Testamento, a la palabra de Dios. La última tentación, leamos Mateo 4:10. Escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Como vemos, para defender la sana doctrina, también los profetas, los apóstoles y el mismo Señor Jesús recurrían al Antiguo Testamento porque era voz divina, la consideraban como autoridad máxima, el determinante para definir qué creer y cómo vivir. Hay una pregunta que es necesario responder. Para el Señor Jesús, los profetas y los apóstoles del Nuevo Testamento, ¿qué libros incluía el Antiguo? El Señor Jesucristo da ciertas vislumbres, pero en aspectos generales, de qué incluía el Antiguo Testamento. Por ejemplo, leamos en Lucas capítulo 24, verso 44. Y Él les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros,
que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Siguiente versículo, el 27 del mismo capítulo. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. ¿Qué elementos vemos hasta aquí? Ley de Moisés, profetas y salmos. En Mateo 5:17 dice lo siguiente: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Entonces, para el Señor Jesucristo, el Antiguo Testamento incluía la ley de Moisés, los salmos y los profetas. Para ampliar más el panorama, observemos el siguiente diagrama. La ley, o la ley de Moisés también, o la ley mosaica, o en hebreo llamado Torá, o también en términos teológicos se le llama Pentateuco. ¿Cuál era la ley mosaica? Miren ahí la imagen. Primero estaba Génesis, luego venía Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Esa era la famosa ley. Cuando en Mateo 5:17 dice: no penséis que he venido a abrogar la ley y los profetas, no se está refiriendo a los 10 mandamientos de Éxodo 20, por si acaso. Ahí Jesucristo no estaba pensando en Éxodo 20. Cuando ahí dice la palabra ley, se está refiriendo a los 5 primeros libros escritos por Moisés. Sigamos mirando el diagrama. Luego vienen los salmos. ¿Qué libros en el primer siglo eran considerados como parte de los salmos o también llamados escritos? Miremos por favor. Estaba Job, el mismo Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantares, Lamentaciones, Ruth, Esther, Esdras, Nehemías, Primera y Segunda de Crónicas. También incluyeron a Daniel, pero personalmente me inclino más de que este libro debía haber sido incluido entre los profetas y no dentro de los salmos, ¿sí? Continuemos mirando el diagrama. Luego vienen los profetas. ¿Y a qué profeta se refería el Señor Jesucristo? Leamos Isaías, Jeremías, Ezequiel, ahí colocamos a Daniel, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas. Ellos son los profetas menores. En el caso de Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel, los profetas mayores. Continuemos con los menores: Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías, Malaquías. Y dentro de los profetas también se incluyó a Josué, Jueces, Primera y Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Reyes. Entonces, cuando el Señor Jesucristo mencionó la ley de Moisés, tenía en mente los 5 primeros libros que son el Pentateuco. Cuando el Señor Jesucristo mencionó en Lucas 24 los salmos, se refería pues a salmos, proverbios, cantares, lamentaciones, Job, etcétera, etcétera, etcétera. Y cuando él mencionó los profetas, se estaba refiriendo a los profetas mayores, a los profetas menores y algunos libros más que acabamos de mencionar. Entonces, para el Señor Jesucristo, para Pablo y también para los profetas en el Nuevo Testamento, todos estos libros juntos, lo que hoy es el Antiguo Testamento, eran voz de Dios. Para ellos, todos esos libros habían sido inspirados y revelados por Dios y lo consideraron como normativo para todo lo que ellos iban a creer y vivir. Todos los libros del Antiguo Testamento. Existe una unidad entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento que revela una vez más el poder de nuestro Dios, que de manera sobrenatural reveló e inspiró sus escritos a los profetas. ¿De qué manera se revela dicha unidad? Observemos por favor el siguiente diagrama. Número 1, por ejemplo, cuando uno va al Nuevo Testamento, podrá percatarse de que existen muchas citas
Los profetas, los escritores como Pablo, el mismo Señor Jesucristo cuando estuvo en la tierra citó constantemente a los profetas del Antiguo Testamento. El mismo Pablo también usó bastante a varios profetas del Antiguo. También hay ecos, hay alusiones, y eso pues es abundante en todo el Nuevo Testamento. Claramente se evidencia de que los autores del Nuevo Testamento tuvieron en mente en muchas ocasiones el Antiguo al momento de escribir. Número 2, hay unidad de pensamiento. Las creencias en ambos testamentos son las mismas. Los profetas del Nuevo desarrollaron su teología teniendo como fundamento el Antiguo Testamento. Es interesante de que en ambos testamentos las creencias no son diferentes, no hay contradicción como veremos en breve. Para eso vamos a mirar ciertos ejemplos, cómo es que la teología de los escritores del Nuevo tuvo como base lo escrito en el Antiguo Testamento, tanto así de que no hay contradicción. Miremos por favor el siguiente diagrama. La creación, vamos con el primer ejemplo. Cuando uno va al Antiguo Testamento, miremos lo que se escribió debajo de la imagen de la naturaleza. Cuando uno va al Antiguo, se revela de que Dios es el creador y el sustentador. Ahí están los textos. Él también creó al ser humano, creó el matrimonio y por supuesto Dios fue el creador del sábado. Todo eso está en el Antiguo Testamento. ¿Qué dice el Nuevo? Por ejemplo, el Señor Jesucristo, cuando estuvo aquí en la tierra, Él declaró de que Dios creó al ser humano, que Dios también creó el matrimonio. Y en Marcos capítulo 2, versos 27-28, señaló de que el sábado también fue creado por Dios. Coincide con lo que está en el Antiguo. Una vez más, Jesucristo estaba enseñando lo que decía el Antiguo Testamento, el cual era su fundamento. En el caso del profeta Pablo, sigamos mirando el diagrama, Pablo también señaló, Dios creó el universo, Colosenses 1:16, Dios creó al ser humano y al planeta Tierra, Romanos capítulo 1, y él también señaló de que Dios creó el sábado, y eso se evidencia en Hebreos capítulo 4, desde el verso 1 hasta el verso 11, donde él habla sobre el sábado y sobre el reposo que el Señor espera de nosotros. Una vez más, aquí la teología sobre la creación en Pablo es la misma que la teología que presenta el Antiguo Testamento. Evidentemente Pablo se basó al Antiguo. Y miremos el diagrama. Ahora toca el profeta Juan. El profeta Juan, por ejemplo, en Apocalipsis 14 señala que Dios fue el creador de los cielos, de la tierra, del mar y de todo lo que en ella hay. No solo eso, ya siendo más específico, en Juan capítulo 1, desde el verso 1 al 3, señala de que el creador fue el Verbo, el Señor Jesucristo. Entonces, la teología sobre la creación en Juan fue la misma que la del Antiguo Testamento. No hay contradicción, no es que sobre nuestros orígenes el Antiguo tuvo una perspectiva y el Nuevo tuvo otra. No, al contrario. Los escritores del Nuevo se basaron al Antiguo y la teología, la interpretación de la Biblia fue la misma. Vamos al siguiente ejemplo, el estado de los muertos. En el Antiguo Testamento, miremos por favor la imagen de la cruz, las letras o las palabras que están abajo. En el Antiguo Testamento, el único ser inmortal es Dios. No hay vida después de la muerte, según Eclesiastés capítulo 9, del 5 al 10, y hay muchos textos que hablan sobre eso. También en el Antiguo nos habla sobre la resurrección, cuando venga el Mesías en su segunda venida, Daniel 12, del 1 al 2. Y también el Antiguo nos señala de que la idea de que el hombre puede ser inmortal la trajo Satanás. Eso está en Génesis capítulo 3, verso 4. ¿Cuál fue la teología sobre el estado de los muertos en el Nuevo Testamento? Miremos, el Señor Jesucristo, Él dijo sencillamente que la muerte era un sueño.
que cuando una persona moría, dormía. Y también él señaló que cuando él venga por segunda vez, los muertos van a resucitar. Eso está en Juan capítulo 6, verso 40. Así que el pensamiento de Jesús sobre el estado de los muertos fue el mismo que el del Antiguo Testamento. En el caso de Pablo, él señaló en 1 Timoteo 6:16 que el único ser inmortal es Dios. También indicó en Tesalonicenses que la resurrección se dará en la segunda venida. Y él en 2 Corintios 11:14 registró de que Satanás puede convertirse en un ángel de luz, con el propósito de engañar a la gente de que supuestamente habría vida después de la muerte. Una vez más, Pablo, para entender el estado de los muertos, se fundamentó en el Antiguo Testamento. Y en el caso del profeta Juan, pues Juan en Apocalipsis 2:10 habla acerca de la vida eterna, que cuando el Señor Jesucristo venga por segunda vez, para aquellos que han sido perseguidos en el periodo de Esmirna, y obviamente si se aplica, incluiría a nosotros mismos, señala pues de que vamos a ser resucitados y nos van a dar la vida eterna. ¿De dónde extrajo Juan este pensamiento? Del Antiguo Testamento. Entonces, con estos dos ejemplos se evidencia de que hay unidad de pensamiento entre el Antiguo y el Nuevo. No se contradicen entre ambos, al contrario, se apoyan. Una, en este caso el Nuevo, se basa a la otra, en este caso el Antiguo, y la teología viene a ser la misma. Lo único que sí debemos tener en cuenta es de que ya en el Nuevo Testamento debemos entender las cosas desde una perspectiva cristocéntrica, después de la primera venida de Jesús, por supuesto. Muy bien, continuemos mirando el diagrama. Número 3. Es muy importante tener en cuenta esto. El Nuevo Testamento no contradice, sino confirma. El Señor Jesús y los profetas confirmaron la veracidad e historicidad del Antiguo Testamento. O sea, no solo hay unidad de pensamientos en el ámbito doctrinal o de profesión de fe, sino también en cuestión de la historicidad de los relatos del Antiguo Testamento. Para ver cómo es que el Nuevo Testamento confirma la historicidad del Antiguo, es necesario tener en cuenta los siguientes ejemplos, y para ello miremos por favor el siguiente diagrama. Vamos a tomar como ejemplo la historicidad de Génesis del 1 al 12, que como dicen los teólogos que escribieron la lección, penosamente hoy en día varios discuten y dudan de la historicidad de Génesis del 1 al 12. Miremos por favor el diagrama. Primer ejemplo, la creación es confirmada en el Nuevo Testamento. Lo registrado en Génesis 1 y 2 es confirmado también en todo el Nuevo Testamento. Por ejemplo, miremos, Jesús confirmó la historicidad de la creación del ser humano. Esto está en Mateo 19, 4 y 5. No solo eso, en cuanto a la creación, Pablo también la confirmó en Romanos 1, 19 al 20. Es más, Pablo en Romanos también menciona, por ejemplo, al famoso primer Adán, dando a entender de que Adán realmente sí existió. Y en el caso de Juan, en Apocalipsis 14, 7, él también confirmó la veracidad de que Dios creó los cielos y la tierra. Entonces, cuando uno va al Nuevo Testamento, en cuanto a la creación, estos escritores confirman de que realmente lo sucedido en Génesis 1 y 2 fue real y no fue un mito ni nada por el estilo. Vamos al ejemplo número 2, Caín y Abel. En el caso de Pablo y Juan, ellos por ejemplo confirmaron la historicidad de estos dos hermanos. Ambos profetas en el Nuevo pues lo mencionan en Hebreos capítulo 11 verso 4, en Primera de Juan capítulo 3 verso 12 se menciona a Caín. El mismo Judas también lo hizo en Judas verso 11.
De que estos dos hermanos existieron, de acuerdo a Génesis 4, es una realidad para los escritores bíblicos del Nuevo Testamento. Ejemplo número 3, Noé y el diluvio. El Señor Jesucristo confirmó también la historicidad de Noé y del diluvio. Esto se encuentra en Mateo 24, Lucas 3, el capítulo 17 también como sinóptico. El mismo Pablo confirmó la historicidad de Noé, lo menciona en Hebreos 11:7. Pedro también en 2 oportunidades registró sobre Noé, sobre su familia y sobre el diluvio, tanto en Primera de Pedro como en Segunda de Pedro. O sea, para los escritores bíblicos, lo registrado en Génesis capítulo 6 al 9, que tienen que ver con el diluvio, sí o sí sucedió, sí o sí es histórico, sí o sí fue real. Por último, ejemplo número 4, en el caso de Abraham e Isaac, en el Nuevo Testamento, Jesucristo también confirmó la existencia de Abraham y de su hijo. Es más, mencionó a Abraham en muchas ocasiones. Valgan verdades, Abraham es mencionado varias veces en el Nuevo Testamento. En el caso de Pablo también, él confirmó la existencia tanto de Abraham como de Isaac. Y por supuesto, Santiago y Pedro, lo mismo, tanto en Santiago 2:21 y Primera de Pedro capítulo 3 versículo 6, también ellos mencionaron a Abraham y también a Isaac. Esto es muy importante tener en cuenta, por si acaso el Señor Jesucristo era el Mesías, como para que Jesucristo, el Verbo hecho carne, haya mencionado a estos personajes que aparecen en Génesis del 1 al 12, obviamente pues ellos existieron. Es histórico lo de Génesis del 1 al 12. En el caso de Pablo, Pablo era profesional, él era fariseo, él era académico, no era cualquier persona que digamos. Y él también con sus escritos confirman la historicidad, la veracidad de Génesis del 1 al 12. En el caso de Pedro, Santiago, ellos eran judíos o eran de Israel. No eran cualquier persona que digamos. Entonces son personas hebreas que también señalaron de que estos personajes sí existieron. Entonces el Nuevo Testamento simple y llanamente confirma lo que está registrado en el Antiguo Testamento. Esto también es un gran aporte para ver la unidad tanto del Antiguo como del Nuevo. Para terminar, miremos el diagrama número 4. El fundamento del Nuevo fue el Antiguo. Todo el Antiguo Testamento fue el fundamento de los profetas y también del Señor Jesucristo en el Nuevo. ¿Por qué? Repetimos, ellos consideraron de que el Antiguo Testamento era palabra de Dios. Entonces, hay unidad entre ambos testamentos, no hay contradicciones, y aquí se ve el acto milagroso y sobrenatural del Espíritu Santo, que alrededor de 40 personas escribieron la Biblia y en diferentes idiomas, en diferentes épocas, diferentes años, y todo coincide, hay una unidad. Realmente este libro es un libro divino. Buscarle contradicciones es pérdida de tiempo. Simple y llanamente debemos aceptar por fe y por razón de que este libro fue inspirado por Dios, fue revelado por Él, y hay unidad en todos los sentidos. Se ve una vez más la mano poderosa de Dios con el objetivo de que nosotros conozcamos la verdad, la salvación, su voluntad en ambos testamentos. Antes de orar es necesario concluir. Número 1. Existe unidad entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Los dos son uno. No lo podemos entender por separado. Número 2. Recordemos de que tanto el Antiguo como el Nuevo han sido inspirados y revelados por Dios.
No podemos decir de que el nuevo ha sido inspirado o que el antiguo lo debemos dejar de lado. No, ambos testamentos son palabra de Dios. Ojo, no contienen la palabra de Dios. Son la palabra de Dios y los 66 libros fueron revelados e inspirados por Él. Eso es una presuposición clave, muy importante a la hora de interpretar las Sagradas Escrituras. Número 3. Si el Señor Jesucristo, el Verbo encarnado, Dios con nosotros, consideró que el Antiguo Testamento es autoritativo, normativo, histórico y autorizado por Dios, si fue su fundamento cuando Él estaba aquí en la tierra, y nosotros, creo de que con humildad y sencillez, la manera como es que Jesucristo miró el Antiguo Testamento, cómo es que Pablo, Pedro, Santiago, Juan miraron el Antiguo Testamento, debe ser también nuestra perspectiva, nuestra mirada sobre lo que está en el Antiguo. Que el Señor nos ayude a interpretar correctamente la palabra, y para ello debemos atesorar ambos testamentos, porque son palabra de Dios. Y recordemos, el Antiguo Testamento no lo vamos a interpretar correctamente si no leemos el Nuevo. Y el Nuevo tampoco lo vamos a interpretar correctamente si no recurrimos al Antiguo. Sí o sí necesitamos ir a los dos testamentos para entender mejor toda la palabra de Dios. Y vas a ver que con el poder del Espíritu Santo, la interpretación de la Biblia será más fácil siempre y cuando, repetimos, tengamos en cuenta los dos testamentos. Que el Señor te bendiga, que el Señor te acompañe y nos ayude a ti y a mí a interpretar correctamente la palabra de Dios. Vamos a orar, inclinemos el rostro para despedirnos. Padre Santo, tú que reinas y moras en los cielos, gracias te damos el día de hoy porque tú nos has hablado a través de tu palabra. Y el mensaje es el siguiente, de que hay unidad entre tus dos testamentos, los dos testigos de acuerdo a Apocalipsis capítulo 11. Gracias porque tu voluntad, la verdad, tu plan de salvación están en ambos testamentos y son de gran ayuda para nuestra interpretación, para nuestra salvación y para comprender tu voluntad. Ayúdanos por favor a reconocer que el Antiguo Testamento también es autoritativo. También debe ser nuestro fundamento al leer el Nuevo, y que tu Santo Espíritu nos ilumine para usar ambos testamentos en la búsqueda y en la comprensión de la verdad. Bendícenos por favor y ayúdanos a ser mejores intérpretes de tu palabra. Acompáñanos el día de hoy. Te lo rogamos en el nombre del Señor Jesús. Amén.